Segunda mitad en Sobre la Tierra. Ya están con nosotros acá en el estudio Lucía Mochi. No sé si se pronuncia así, pero sí, estamos bien. Karina Odara y Josefina De Antoni. ¿Está bien? Perfecto. Docentes del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de nuestra facultad. Ellas se van a referir a la invasión de leñosas en las sabanas de Entre Ríos y van a enfocarse particularmente en el papel que juegan las vacas, los ratones, las hormigas y las aves en este problema de la lignificación. Hola, bienvenidas a Sobre la Tierra. Hola, buenas noches. Ya son habitués de Sobre la Tierra. Y Josefina, bienvenida por primera vez. Muchas gracias. Para arrancar la entrevista, ¿nos pueden contar sobre la invasión de leñosas y sus consecuencias? Sí, bueno, hay un proceso llamado lignificación o arbustización que ocurre en ecosistemas de pastizales y sabanas, que básicamente implica que la cobertura de leñosas, de plantas leñosas como árboles o arbustos, aumenta. Este proceso se documentó digamos, a nivel global en todo el mundo y también en nuestro país, y viene siendo registrado hace ya varias décadas. Este proceso puede estar dado porque una especie invasora leñosa llega a un sitio, a un sistema donde antes no estaba, o sea, es una especie exótica que viene de afuera, foránea, y entonces se establece y empieza a establecerse y a crecer su población. Pero también puede darse porque hay especies nativas, arbóreas, que en las sabanas aumentan también su cobertura y abundancia. Esto ocurre en distintos sistemas del Espinal, del Chaco en nuestro país. Y bueno, las consecuencias que tiene este proceso son varias, básicamente porque en los ecosistemas de sabana hay tanto pastos como árboles. Entonces, si las poblaciones de árboles empiezan a aumentar en abundancia, en individuos, en densidad, esto en general va en detrimento de la cobertura de pastos. Y estos cambios en los ecosistemas de sabana implican cambios en la estructura de estos sistemas. Entonces implica que también haya un cambio en la composición de especies muchas veces, que haya distinta disponibilidad de refugio para la fauna, por ejemplo, porque el sistema se empieza a llenar de árboles y a cerrar, y básicamente que disminuya la cobertura de pastos, lo cual es un problema económico grave porque esos sistemas muchas veces se usan para ganadería, ¿no? Para la producción ganadera. Bien, ahí mencionaste varios ecosistemas donde pasa este proceso, pero estudiaron alguno en particular, ¿no es cierto? Sí, estuvimos trabajando en la región del Espinal, básicamente porque en estudios anteriores lo que estuvimos viendo es el efecto de la ganadería sobre semillas, plantas pequeñas, plantulitas o ya más bien árboles juveniles, sobre la ganadería sobre estos distintos tipos de ciclos de vida de la especie, sea semilla, arbolito, plántula, de una especie nativa que ha sido reportada como lignificadora en estos sistemas. Esta especie es Vachellia caven, o conocida como espinillo. Entonces, en esos trabajos previos lo que vimos es que la ganadería afecta la granivoría de esta especie. La granivoría es básicamente que los animales, digamos, se coman las semillas de esta leñosa. Lo que pudimos ver es eso, que la ganadería hace que haya menos consumo de estas semillas, y entonces que las semillas queden más disponibles en el sistema para emerger y para, digamos, crecer como plántulas. El tema es que por la naturaleza de aquel experimento no pudimos identificar quiénes son esos granívoros, básicamente tampoco está en la literatura. Entonces ahora nos propusimos seguir trabajando en el Espinal para ya sí identificar quiénes son los responsables de comerse esas semillas, si comen más en una época del año que en otra, y básicamente si comen más en un tipo de ambiente, por ejemplo en un cultivo o en una sabana. Entonces, bueno, eso es lo que estuvimos estudiando ahora. Bien, entonces, ¿nos querrían contar cómo fueron los ensayos que realizaron? Bueno, realizamos un ensayo en la estancia Centella, que es una estancia productiva y reserva natural que queda en Entre Ríos, en la región del Espinal. Ahí lo que hicimos fue seleccionar 3 ambientes, un ambiente con cultivo, una sabana pastoreada y una sabana no pastoreada, donde instalamos 3 tipos de comederos que fueron diseñados específicamente para 3 grupos de granívoros. Uno fueron roedores, aves y hormigas.
Cada comedero fue diseñado viendo estudios previos. Por ejemplo, los comederos para roedores se hicieron a partir de botellas plásticas con una abertura lateral que impedía el acceso de las aves, y en esa abertura le colocamos una cinta adhesiva para evitar el ingreso de insectos y también recolectar pelos de roedores que ingresaban a ese comedero. Y esos pelos después poder identificarlos, saber cuáles eran las especies que consumían estas semillas. Claro. Bueno, dentro de los comederos pusimos semillas de Vachellia para ver cuántas consumían. Las de hormigas fueron a partir de unos recipientes plásticos, también con una malla en la parte superior para evitar el acceso de otros granívoros y solo que puedan acceder las hormigas. Y en el caso de las aves, también un recipiente plástico pero abierto y colocado sobre una estaca a 15 centímetros del suelo para evitar el ingreso de roedores y con una cinta adhesiva en la estaca, así no podían ingresar insectos. De esta forma, esos 3 diseños fueron específicamente para esos roedores, esos granívoros, y lo repetimos en 3 épocas del año: invierno, primavera tardía y otoño. ¿Y lo hicieron en un año o lo repitieron? Lo hicimos en 1 año y medio en esas 3 estaciones. Bien, bárbaro. ¿Y qué encontraron? ¿Nos quieren contar los resultados más destacados o las cosas que les hayan sorprendido más de esto? Bueno, de los 3 grupos de granívoros que evaluamos, respondieron completamente diferentes. Uh-huh. Los roedores, por ejemplo, se asociaron, el resultado fue combinado entre ambiente y época del año. Lo que se vio en roedores es que en donde la mayor tasa de consumo fue en los ambientes de cultivo y en invierno. En cambio, para las aves se vio en la sabana donde estaban las vacas, uh-huh, y también en invierno. Y en el caso de las hormigas fue el que menos respondió, o la respuesta fue menos efectiva en cuanto al consumo de las semillas de espinillo. Y lo que se vio es que fue en sabanas pastoreadas y nada más. Como que en las que no hay herbivoría por grandes herbívoros como vacas, es como que el consumo de semillas es menor. Y bueno, una de las explicaciones que encontramos es que los vertebrados, que serían tanto aves como los roedores, son generalistas. Entonces lo que hacen es, van a consumir el ítem alimenticio que esté más disponible en determinado momento del año. Entonces lo que les pasa tanto a roedores como a aves es que en invierno es el momento en donde hay mucha disponibilidad de semillas en general en los ambientes. Y aparte las semillas lo que les permiten es sobrevivir a esos momentos hostiles de frío para poder alcanzar el próximo periodo reproductivo, que es la primavera. Y ahí es cuando se enganchan con la aparición de otro ítem alimenticio que son los insectos. Entonces van sincronizados con la disponibilidad de distintos alimentos, tanto roedores como aves, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hacen las hormigas con las semillas? ¿Se las comen? ¿Son hormigas que comen semillas o se las llevan? Las acarrean hacia los hormigueros, sí. Sí, yo creo que no sé si las consumen por el tamaño, ¿no? Uh-huh. Por el tamaño tan dispar entre tamaño de semilla y tamaño de individuo. ¿Qué implican todos estos resultados? ¿Sirven para cuestiones de manejo o aportan al conocimiento general? O las dos cosas, ¿no? Y por un lado es la primera vez que se evalúa el efecto de estos grupos funcionales de granívoros sobre el consumo, sobre la tasa de consumo de semillas de esta especie nativa de espinillo. Y por el otro lado, también lo que aporta es que estos 3 grupos
fue evaluar el papel potencial que tienen como filtro biótico en estos procesos, o en este proceso de lignificación, en estos ambientes de sabana en el espinal. Pero uno podría decir que la granivoría favorece la lignificación. No, medio como que al contrario, porque si los individuos se llevan esas semillas, el caso de las hormigas es esto que estábamos un poco debatiendo de si finalmente qué es lo que pasa con esa semilla, pero el resto, los roedores o las aves, al consumirlas, dejan menos cantidad de semillas disponibles para que este proceso de lignificación ocurra. Bien. O sea que serían un filtro a este proceso de lignificación. Lo que vos decías del filtro biológico. Filtro biótico. Y ahí está esta cosa de también un poco la implicancia práctica podría ser, bueno, hacer cosas o manejar los campos, estos sistemas de manera tal de maximizar ese aprovechamiento de que los granívoros, los roedores o las aves que ya están ahí consuman estas semillas. Entonces generar, no sé, refugios para este tipo de animales es clave para aprovechar de alguna manera ese filtro natural que podría estar habiendo para el proceso de lignificación. La otra vez cuando viniste con Melina, hablaron también de otro espinillo. ¿Sería análogo a la generación de semillas? Bueno, con la otra especie que también es nativa y es muy, muy emparentada al espinillo, no hicimos ningún estudio todavía de consumo de semillas. Pero dada la naturaleza del tamaño de la semilla y de la forma y del tegumento que tiene y demás, y del tipo de ambiente en el que está, yo creo que los resultados serían bastante extrapolables, ¿no? Habría que ver, ¿no? Sí, sí, habría que ver. Pero bueno, los ambientes son parecidos, el tipo de granívoro seguramente también es parecido, entonces... pero estaría bueno hacer ese tipo de ensayo. Y también estuvimos hablando aquella vez de una leñosa que lignifica pero es exótica, la acacia negra. Entonces también ya hay algunos trabajos sobre consumo de esas semillas, pero también es algo a pensar también para las invasiones, ¿no? Claro, ahí tendríamos que considerar cómo es la mejor manera de poder garantizar, ¿no?, que incremente la actividad de granívoros, ¿no es cierto? No se me ocurre mucho cómo podría ser. ¿Hay ideas de cómo gestionarlo? ¿Cómo hacer que haya más alimento? Sí, a mí una idea que se me ocurre y que había despertado un poco este primer trabajo de que yo había, de que habíamos evaluado el efecto del pastoreo sobre el consumo de semillas, tiene que ver con... me parece que es más difícil esto de que vos decís de direccionar como que el consumo se hace de la semilla, pero sí es más fácil tener más granívoros, ¿no? Si vos tenés un ecosistema donde las vacas consumen absolutamente todo el pasto y está el suelo desnudo y no hay prácticamente vegetación como para que los granívoros o los roedores, por ejemplo, en particular, se refugien, difícilmente vas a poder tener consumo de esas semillas. En cambio, si generás un sistema más, con una estructura diferente, donde los pastos crecen o hay, lugares donde no hay ganadería, entonces los individuos, los roedores se pueden refugiar ahí, podés de alguna manera como fomentar ese consumo de las semillas, que si no de otra forma se quedarían en el sistema para germinar apenas sea posible. Claro, bueno, clarísimo. ¿Y siguen adelante con estas investigaciones? ¿Qué están estudiando? Por ahora vamos a seguir trabajando con los datos que obtuvimos y terminar mi trabajo final. Sí, vamos a presentar en la próxima semana en la reunión de ecología, en la reunión argentina de ecología, estos resultados en un formato de póster, y la idea también es hacer un artículo con todo los resultados obtenidos. Más adelante pensamos que estaría bueno seguir estudiando el consumo de esta especie, pero además de las semillas, estudiar el consumo de los frutos por otros animales que también podrían consumir y actuar como filtro, que hasta el momento no se conocen. Por ejemplo, usando cámaras trampa, que al detectar movimiento capturan una foto y se puede identificar cuál es la especie que está consumiendo. Yo estaba pensando, vos estabas haciendo tu tesis todavía. Sí. Le voy a hablar al micrófono. No, me gustaría si nos querés contar algo que te haya sorprendido, gustado, o
algo que te llamó la atención durante la realización de estos experimentos a campo. Lo que te venga. Lo que me venga. Bueno, no sé si es algo que me llamó la atención así, pero sí me gustó mucho el grupo de trabajo con las chicas. La verdad que fue algo muy ameno. Pensaba que por ahí la tesis lo tenía en mi cabeza como algo muy feo, y la verdad es que lo estoy disfrutando el proceso. Esto de preguntar, analizar los datos, encontrar cosas, empezar a leer, volverles a preguntar todo el tiempo, y esta posibilidad de conocer cosas nuevas como ir a un congreso, que es algo que no lo veía como posibilidad hasta ahora. El otro día habían rescatado que se pinchaban todas. Sí, es verdad. Es el mismo ambiente, así que también nos Es pasa. verdad. Bien, les agradecemos que hayan venido y bueno, como les decimos siempre, estos micrófonos son de ustedes y veo que hay muchas ideas y cosas en marcha, así que están invitadas a contárnoslas cuando ustedes quieran. Bueno, muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias por venir.